voluntaria número 10. Doctor Caralangio Dilberto Ramírez Barrios, coordinador de salud pública. Doctor Víctor Hugo Mérida Domínguez, coordinador de atención médica. Licenciado Luis Alfredo Quintero Torres, jefe de enfermería y gestor de calidad. Licenciado Ulber Gamaliel Pérez Mejía, coordinador de plazas. Y su servidora, doctora Marta Carolina de Jesús Cabrera Aguilar, responsable de promoción de la salud. A continuación nos dará un mensaje el doctor Eliseo del Río González en conmemoración al día. Buenos días. Bueno, queremos no pasar por desapercibido algo muy importante. La importancia que tiene algo muy sencillo y que a veces por lo sencillo que es, por las concepciones de la definición que tiene nuestro cerebro, lavado de mano o higiene de mano es algo muy sencillo, ¿no? Algo rutinario que desde que somos muy pequeños lo empezamos a hacer. Eso mismo nos lleva quizás a decir, bueno, es lavado de mano, pero ha cobrado mucha importancia el lavado de manos en la vida hospitalaria, en el quehacer de la salud de nosotros los médicos y enfermeros. Es por eso que la OMS desde 2005, mediante sus reuniones en Ginebra y en muchas partes del mundo, basados en evidencias, notaron que nuestras manos son la causante de que una enfermedad se nos complique. Por eso nosotros hoy le queremos dar mucha importancia a celebrar este día, porque gracias a que hace muchos años alguien tuvo la iniciativa y fue muy criticado al inicio, les invitaría yo que leyeran por ahí cómo empezó a darse el uso del guante de un médico con su novia, que ahí lean esa historia. Al principio los que empezaron a comentar que era importante lavarse las manos antes de hacer algunas actividades médicas y después de hacer las actividades médicas fueron criticados. Dijeron, bueno, eso es una vacilada. Siempre el especialista que está pensando en un catéter largo, en un cateterismo o en cosas más grandes y aparentemente más importantes, pues que alguien le diga, lávate la mano, pues dice, pues está loco, ¿no? ¿Cierto? Y a veces no hasta ellos, a veces hasta nosotros decimos, bueno, nos vamos a reunir para darle la mano. Pues bueno, pero gracias a Dios se logró que se diera un día como hoy, como el cumpleaños o conmemoración de la higiene de manos. ¿A qué nos lleva esto? Les voy a platicar que en todo hospital, si alguien llega por una apendicitis, por una causa, si llega a consulta normal, si está internado por consultas normales, estamos desde un 5% hasta un 10, 15 o más por ciento, dependiendo del tipo de país donde se atiende. Pongan atención, no se me distraigan. Imagínense ustedes que de 100 que lleguen, 5, 10, 15 o 20, aparte de que vinieron por una gripa, de que vinieron por otra causa, van a adquirir dentro del hospital, por esa sola atención, otra enfermedad. Lo que nos lleva a nosotros, en cuestiones de salud, a impactos económicos, tanto familiares como personales. Lo que va en lo que es una terapia intensiva, todo paciente que se complica, esos pacientes que están ahí tienen un porcentaje que de cada 100 pacientes que entran ahí, de 15, 26 y de ahí para arriba, hay algunos lugares que hasta el 30 y tantos por ciento tienen, o 33 pacientes, esos 100 se van a complicar o se complican. Que terminó por un problema de infarto y terminó con hongos en los pulmones, con una falla orgánica múltiple, por muchas causas que por nuestras manos se lo transmitimos. Hay varias formas de transmitir.
ya hablando de la vida hospitalaria, desde que revisas a tu paciente, sin que te laves las manos, desde que tú le colocas un dispositivo a tu paciente, ya sea un catéter, en cuestiones de lavado de mano, en cuestiones de esto de prevenir infecciones, se maneja así. La consulta que yo doy, los procedimientos que yo hago, se maneja también desde cómo coloco yo un catéter, por eso se llama clínicas de catéter. ¿Se han escuchado hablar de ello? ¿Quiénes han escuchado hablar de ello? De las clínicas de catéter. Bueno, ¿por qué clínica de catéter? Porque tiene una serie de procedimientos normados para evitar que yo transmita una enfermedad. Tan solo donde yo toco con mis manos el catéter que voy a colocar, desde ahí le estoy dejando en la vena una infección al paciente que puede terminar en una bacteremia primaria, una bacteremia secundaria. Eso se lo dejo de tarea para que ustedes investiguen la profundidad de estos términos. Otra cosa que podemos hacer, si es un paciente quirúrgico, si no lo clasifico bien, si no tengo una higiene adecuada en cada procedimiento, yo estoy dejando otra infección ahí. Ahí vienen las dehiscencias, los puntos que se abren, que se maduran, o propiamente las infecciones internas por una cirugía. Y el otro son los dispositivos de vías aéreas, tanto desde que lo coloco, tanto de cuando le doy la limpieza. Todos esos procedimientos tienen que ver con la higiene de mano y la prevención de estas enfermedades. Por eso le queremos dar mucha importancia a que ustedes se conozcan y no dejen de darle la importancia, vaya, a la higiene de mano. Porque primero me protejo. Yo en el hospital decía, bueno, tengo que cargar mi bata bien cercada, porque ¿quién es el primero que nos abraza cuando llegamos a casa? Tus hijos. Y parece nada, pero aquí te quedó aquí una pseudomonas, te quedó aquí una bacteria de Escherichia coli. ¿O cuántas veces no estamos en contacto con la cama del paciente que les hizo pipí, ya nos acercamos y aquí nos llevamos las bacterias, ¿cierto? Entonces, por eso es importante los lavados de manos, importante porque me cuido ¿quién? Me cuido yo. Cuido a mi paciente y cuido mi entorno. ¿De acuerdo? Es importante, sobre todo aquí veo que hay directores. La vida hospitalaria, vamos a llamarla hospitalaria, su centro de salud donde se atiende más gente. Es importante hasta el polvito que está ahí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todas las bacterias que nos vamos a llevar a nuestra casa. ¿De acuerdo? Entonces yo les invito a que conozcan bien los tiempos. Tiene su procedimiento técnico, el lavarse las manos con agua y jabón y hacerse el aseo de las manos con alcohol, gel alcohol. Tiene sus procedimientos, tiene su tiempo. Yo les invito, tenemos un estudio de aquí de ustedes, todos ustedes, el 50%, ¿verdad? 50%. ¿Saben lavarse las manos? ¿O están capacitados? Conocen, quizás. Conocen, el 50%. Pero ya es abismal, ¿no? O sea, si soy enfermero, soy trabajador de la salud y no me conozco no me sé lavar las manos, ¿verdad que no se escucha bien, verdad? El 50%. Entonces quiere decir que el 50% de ustedes está siendo de riesgo tanto para el paciente, para ustedes mismos y para quién más. Para sus familias. Véanlo así, como su familia. Nosotros y nuestra familia. ¿De acuerdo? Entonces, sumémosles o démosle plusvalía a la higiene de mano. No lo dejemos como que ahí se fue, como que ya no pasó nada. Se va a encontrar un paciente que venga inmunocomprometido, que traiga muchas infecciones, de esas que son, y que él ya sea resistente. Ahí se lo van a llevar a su familia. ¿De acuerdo? Pues espero que esta conmemoración no pase en desapercibido, sino que nos sirva para hacer conciencia y mejorar nuestros procesos de higiene de mano. Pues en buena hora y que sea un buen evento que les quede plasmado en sus mentes. Gracias. Bueno, a continuación el licenciado Wilber Tamaliel Pérez Mejía nos va a exponer y a dar el tema del lavado de manos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, compañeros.
ya lo comentó el doctor Eliseo. La higiene de manos, pues no es un tema nuevo, ¿no? Aquí no vamos a enseñar pues, nada nuevo. Es algo que todos debemos de conocer. La mayoría de ustedes se les evaluó, se les invitó a que formaran parte de una evaluación de la técnica de lavado de manos hace aproximadamente ya un mes, que es el dato que refería el doctor Eliseo, en donde se les preguntó básicamente la técnica de lavado de manos en tiempos, en qué momentos se debe de lavar o se debe de realizar la técnica de lavado de manos. Desafortunadamente esos resultados nos llegaron de parte del Estado y como bien lo decía el doctor, pues el 50% del personal pues tenía claro, ¿no? esa idea de que en qué momentos lavarse la mano. El otro 50% desconocía completamente en cuándo lavarse las manos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que hoy retomemos este tema de la higiene de las manos y podamos saber por qué lavarme las manos, cómo lavarme las manos y cuándo lavarme las manos, ¿no? Porque es importante que nosotros estemos bien entendidos en esas tres preguntas, ¿no? Entonces vamos a avanzar. ¿Por qué lavarme las manos? Si miles de personas mueren diariamente en todo el mundo a causa de las infecciones contraídas mientras reciben atención médica. No son cientos, dice ahí la diapositiva, miles de personas. Y nosotros no estamos aislados de ese problema. A veces pensamos que somos primer nivel y en primer nivel no tenemos ese problema, ¿no? Pensamos que solo es un problema del ámbito hospitalario y no es así, ¿no? Ese es un problema que está inmiscuido todo el sector salud, desde el primero hasta el tercer nivel de atención. Desafortunadamente en el primer nivel de atención a veces no nos damos cuenta cuando nosotros infectamos de alguna infección a nuestros pacientes, porque llegan, los atendemos, se van a su casa y pensamos que no los infectamos de nada, pero al poco tiempo regresan a nuestras unidades con otra enfermedad, pensamos que lo contrajo, no sé, en otro lugar, ¿no? Nunca creemos que fue en nuestro ámbito o nuestro centro de salud. Entonces, sin embargo, también nosotros como primer nivel estamos inmiscuidos en esa problemática y muchas personas están muriendo a causa de mi desconocimiento de cómo o cuándo lavarme las manos, ¿no? Entonces, las manos, dice, son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria. Es algo muy sencillo, ya lo decía el doctor, ¿no? Algo muy sencillo que no nos lleva más de 60 segundos. Si es con la técnica de agua y jabón, de 40 a 60 segundos. Si es con la técnica de gel alcoholado, nos lleva de 20 a 30 segundos, hasta 40 segundos máximo. O sea, no es mucho tiempo lo que vamos a invertir en una técnica de lavado de manos, pero, sin embargo, es algo que no se hace. Por muy sencillo que sea, no se hace. Lo dejamos de hacer a lo mejor por esa situación de que lo consideramos, no sé, a lo mejor un método insignificante, un método que no es importante. Lo dejamos de hacer y atendemos a los pacientes uno tras otro sin lavarnos las manos. Sin embargo, es algo muy importante. La higiene de las manos, dice, es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria. La higiene de manos es lo más importante. Por más que usemos guantes, por más que hagamos lo que queramos hacer o otras técnicas para evitar que el paciente se contagie, la técnica de lavado de manos es la más importante. No hay otra que la sustituya. Y la técnica de lavado de manos no empezó ayer, ya lo decía el doctor, ¿no? Si nosotros nos retomamos un poquito o nos remontamos a la historia, enfermería pues conoce, ejemplo, Florence Nightingale en la guerra de Crimea, cuando hace el descubrimiento de que en nuestro entorno hay gérmenes, hay bacterias, y en ese entorno ella empieza a descubrir, ¿no?, cómo la higiene de las manos pues beneficiaba al paciente. Entonces, esto es lo más importante, no es nuevo, son siglos atrás que ya se sabe lo de la higiene de las manos, pero sin embargo hoy en el siglo XXI pues sigue habiendo problemas, seguimos enfermando a los usuarios por una mala técnica de lavado de manos o por una ausencia de la técnica de lavado de manos. ¿Quiénes se deben de lavar las manos? Dice, todo profesional o dispensador de servicios de atención sanitaria
o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. ¿Quiénes entonces? Pensamos que solo médicos y personal de enfermería, porque a veces creemos que son los que están en contacto directo con el paciente, pero sin embargo ahí dice todo profesional que brinda atención directa o indirectamente a un usuario. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? No nada más personal de enfermería y personal médico, también personal administrativo. Personal administrativo también debe de saber cómo lavarse las manos, porque acaso no el personal administrativo también al momento que le da los medicamentos al paciente, ¿a poco no ya tocó con las manos el medicamento y ahí en esa caja puede ir alguna bacteria? O a veces le da la mano para despedirlo y en esa mano lleva bacterias. Entonces, no nada más el personal médico y de enfermería, también el personal administrativo y todo lo que esté en contacto con el usuario. O sea, todos los que estamos inmersos en un centro de salud debemos de saber cómo lavarnos las manos. ¿Cómo? Dice, limpie sus manos frotando con un desinfectante a base de alcohol como medio habitual preferente para desinfectar las manos cuando estas no estén visiblemente sucias. O sea, ¿qué nos quiere decir este apartado? Nosotros tenemos dos opciones para lavar las manos, una que es a base de alcohol y una que es a base de agua y jabón. La de base de agua y jabón son de 40 a 60 segundos máximo que nos puede llevar para lavar las manos. En base de alcohol de 20 a 30 segundos. Entonces, muchos, y esto ha salido comentario aquí de la mayoría de nosotros, ¿por qué a veces no nos lavamos tan seguido las manos con agua y jabón? El que lo ha hecho sabe que las manos se resecan, se irritan de tanto lavarse las manos. Entonces, por eso la norma nos dice que preferentemente, si nuestras manos están visiblemente limpias, o sea que no hay rastro de sangre, no hay rastro de suciedad, están visiblemente limpias, entonces preferentemente lo hagamos con un gel alcoholado. Pero si nuestras manos están visiblemente sucias, entonces el método de preferencia va a ser a base de agua y jabón, porque va a ser necesario, ¿no? Si nuestras manos están visiblemente sucias, o si nosotros hemos manipulado residuos del paciente, como por ejemplo orinas, heces, entonces en esos momentos debemos nosotros de ocupar agua y jabón para lavarnos las manos, ¿vale? Cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan esporas. Cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente que tiene una infección resistente a los antibióticos, entonces cuando nosotros terminemos de atender a ese paciente debemos de lavarnos las manos con agua y jabón. Por ejemplo, en caso de los pacientes que presentan tuberculosis, inmediatamente después de haberle dado su pastilla, de haberlo atendido, de haberlo tratado, debemos de lavarnos las manos con agua y jabón, ¿no? Porque son bacterias que pueden formar esporas y esos son resistentes a los antibióticos. Entonces, por esa razón, en ese momento nosotros debemos de lavarnos las manos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lavarnos las manos? Tenemos 5 momentos. 2 de ellos protegen principalmente al paciente y 3 de esos momentos protegen principalmente al servidor público o al que está dando la atención, ¿no? Entonces, el primero, ¿cuál es? Antes de tocar al paciente. Antes de que yo pueda tocar o que yo vaya a hacer alguna intervención con el paciente, yo tengo que lavarme las manos. Ese primer momento me va a servir ¿para qué? Para proteger a mi paciente. Y lejos de que yo lo ayude, a lo mejor lo puedo perjudicar si yo no me lavo las manos. Ese es el primer momento. El segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o una tarea aséptica, como por ejemplo, cuando yo voy a hacer a lo mejor una venopunción, cuando yo voy a poner un equipo de venoclisis o voy a hacer una venoclisis, entonces ahí debo de lavarme la mano. ¿Por qué? Porque es una tarea aséptica, es una tarea limpia. Cuando vaya yo a inyectar, es una tarea limpia, entonces tengo que lavarme las manos. 3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Cuando tengamos contacto con líquidos corporales.
Es la tercera. Aquí me va a servir para qué? Para proteger al paciente, para proteger mi entorno, pero principalmente para protegerme yo como servidor público o como prestador de los servicios sanitarios. Entonces, después de estar en contacto con líquidos, ¿cuáles son? O con los fluidos corporales, no sé, secreciones, orinas, heces, sangre, ¿no? Entonces, esos son algunos de las secreciones corporales. Entonces, después de que yo tenga contacto con ello, yo tengo que lavarme las manos. 4. Después de tocar al paciente, simplemente con tener contacto con el paciente, no sé, porque le quise dar un abrazo, le di la mano para saludarlo, con eso ya tuve contacto con el paciente, yo tengo que lavarme las manos inmediatamente después, ¿no? Y el 5, después del contacto con el entorno del paciente. A lo mejor no toqué al paciente, pero toqué su hoja de enfermería que estaba junto a él, toqué, no sé, la cama en donde él estaba hospitalizado, no sé, toqué sus utensilios personales, toqué su ropa. Entonces, inmediatamente después de estar en contacto con el entorno del paciente, yo tengo que lavarme las manos, ¿no? Entonces, esos son los 5 momentos. Esto fue parte de lo que más se cuestionó en la encuesta que se les invitó a participar sobre la higiene de manos. Y aquí fue la debilidad, ¿no? ¿Cuándo lavarme las manos? Los 5 momentos. Desconocíamos en qué momento lavarme las manos. Entonces, aquí están, esta es la parte medular, vamos a llamarlo así, de la higiene de manos, saber cuándo tengo que lavarme las manos. Ahora, ¿por qué? Ejemplo, en el punto 1, ¿cuál era el número 1? ¿Cuál era el primer momento? Antes de entrar en contacto con el paciente. ¿Por qué? Dice, para proteger al paciente de la colonización de gérmenes nocivos presentes en nuestras manos. Antes, ¿no? Debo de lavarme las manos. ¿Cuándo? Antes de tocar a un paciente, ¿no? Ejemplos: antes de dar la mano a un paciente, antes de acariciar la frente a un niño, antes de ayudar a un paciente en sus cuidados personales, como por ejemplo cambiarse de lugar, no sé, a lo mejor tiene un problema para caminar, lo voy a cambiar de lugar. Bueno, entonces antes de hacer cualquier situación, por más simple que parezca, pero que yo vaya a estar en contacto con el paciente, debo de lavarme las manos. ¿Sale? ¿Cuál era el segundo? Antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico. No, ese era el segundo. ¿Por qué? Para evitar que gérmenes perjudiciales, incluidos los del paciente, infecten el organismo. Cuando yo voy a hacer un procedimiento invasivo o aséptico, como por ejemplo una venopunción, ustedes saben que tenemos acceso directo al torrente sanguíneo. Y al tener acceso al torrente sanguíneo, y si nosotros introducimos en ese acceso una bacteria, automáticamente se va a nivel sistémico y el problema se hace general, ¿no? O se hace sistémico. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hacer una tarea aséptica o invasiva, ¿no? Porque si nosotros no nos lavamos las manos, vamos a perjudicar gravemente al paciente. ¿Cuándo? Dice, lave sus manos inmediatamente antes de tocar algo que pueda generar un riesgo grave de infección del paciente, por ejemplo, una membrana mucosa, piel dañada, un dispositivo médico invasivo, ¿no? Simplemente antes de agarrar un catéter, ¿no? A veces estamos vacunando y de repente llega un paciente que con un estado de gravidez y lo tengo que canalizar y a veces se me olvida que tengo que lavarme las manos y después de ir vacunando a un paciente voy a agarrar un catéter y lo quiero canalizar así, con el riesgo de que lo puede infectar de algo grave y ese paciente va a terminar ya no solo a lo mejor en primer nivel, va a llegar en un segundo nivel o hasta inclusive a un tercer nivel, dependiendo de la bacteria a la cual yo lo predisponga, ¿no? Ejemplos: antes de cepillar los dientes del paciente, administrar gotas en los ojos, practicar con los dedos un examen vaginal o rectal, examinar su boca, nariz u oído, antes de tratar una herida utilizando o no instrumentos, antes de insertar un dispositivo médico como un catéter periférico, un catéter central, una sonda vesical, no sé, lo que vaya, una sonda nasogástrica, lo que vayan a instalar, debemos de
lavarnos las manos antes de preparar alimentos, antes de administrar medicamentos. A veces en el primer nivel de atención administramos medicamentos y porque creemos que es vía oral, no debemos de lavarnos las manos. Y a veces estamos atendiendo al paciente y de repente llega un paciente que amerita que yo le dé un medicamento, y así a veces sin necesidad de ir a lavar las manos vamos a sacar el medicamento, se lo doy. Y a veces hasta el paciente ni se lava las manos, él lo recibe y a lo mejor es campesino y lleva las manos visiblemente sucias y ahí se las pongo y él se lo toma. Y ahí hay doble riesgo. Yo no me lavé las manos, tampoco el usuario se lavó las manos. Doble riesgo, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados de que no pasa nada, porque afortunadamente estamos dotados de un sistema inmunológico que nos protege también, pero eso no quiere decir que a todos no les vaya a pasar nada. Más de alguno les va a pasar algo y se puede complicar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era el tercero? ¿Ah? Después de estar en contacto con fluidos corporales. ¿Por qué? Para protegerse de la colonización o infección de gérmenes nocivos del paciente y para evitar la propagación de gérmenes en las instalaciones de atención primaria, ¿no? ¿A quién protege principalmente esta técnica de lavado de manos en este tercer momento? ¿A quién protege? ¿A quién? Al prestador de atención de servicios de salud, ¿no? Al enfermero, al médico, a él protege, ¿no? Luego dice, ¿cuándo? Lávese las manos cuando finalice cualquier actividad que tenga riesgo de exposición a fluidos corporales. ¿En qué momento? Dice, al finalizar el contacto con una membrana mucosa o con una superficie del paciente dañada. Ejemplo, simplemente ustedes saben que la boca es una mucosa. Cuando ustedes revisaron, no sé, porque llegó un paciente con una faringitis, revisaron cavidad bucal, ya estuvieron en contacto con una mucosa y entonces, inmediatamente después de esa revisión, yo tengo que lavarme las manos para poder atender a otro paciente, ¿no? Dice, tras una inyección o una vacuna, solo con el hecho de que ustedes hayan vacunado a un paciente se deben de mantener su gel alcoholado, ¿no? Para poder realizar una nueva vacunación. Para retirar un dispositivo médico invasivo, como por ejemplo simplemente con el hecho de ir a retirar una venopunción, ya con eso yo tengo que lavarme las manos. Para retirar cualquier clase de material protector, como por ejemplo pañales, curas o curitas, como comúnmente lo llamamos, vendas, toallitas, apósitos, gasas, lo que tenga el paciente, simplemente con retirarle ese material, nosotros tenemos que lavarnos las manos. Después de manejar una muestra que contenga materia orgánica, muestras de sangre, como por ejemplo, tenemos que lavarnos las manos inmediatamente después. El cuarto, ¿cuál es el cuarto? Después de estar en contacto con el paciente. ¿Por qué? Para protegerse de la colonización de gérmenes del paciente y para evitar la propagación de gérmenes en instalaciones de atención sanitaria. ¿Cuándo? Lave sus manos cuando termine la visita al paciente si lo ha tocado. Entonces, con esto yo creo que concluimos muchas cosas. Simplemente con tocar al paciente me debo lavar las manos. ¿Lo hacemos? La verdad, ¿lo hacemos? Es un procedimiento sencillísimo, pero desafortunadamente, por muy sencillo que sea, si nosotros no lo hacemos, no tiene impacto. O bueno, sí tiene un impacto, pero negativo. Entonces, es importante que nosotros hagamos la técnica de lavado de manos. Ejemplo, en el cuarto momento, después de dar la mano a un paciente o de acariciar la frente a un niño, simplemente con darle la mano al paciente, yo tengo que hacer la técnica de lavado de manos con gel alcoholado, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a lo mejor muchos me van a decir, no, pero es que no tenemos ni gel alcoholado. Entonces, recuerden una cosa, la técnica de lavado de manos no solo es para proteger al paciente, porque a veces decimos, si se enferma otro, pues que se enferme, que se tenga que enfermar, menos yo. Pero la técnica de lavado de manos no solo protege al paciente,
Principalmente en 3 de los 5 momentos donde yo me tengo que lavar las manos, me protege a mí, a su familia. Entonces yo tengo que tener en conciencia eso. Y entonces, el cuidarme yo creo que comprarme yo 1 litro de gel alcoholado no me va a acabar mi sueldo, ¿no? Entonces, para protegerme a mí, yo tengo que, si no me lo dan, yo tengo que comprarlo. Yo puedo comprarlo porque no es tan caro. Entonces yo lo puedo comprar, yo lo puedo tener, inclusive puedo comprar algo como esto, ¿no? Si no quiero tener ahí esto, lo puedo tener en el bolsillo y inmediatamente después de que yo ya le di la mano a alguien, tengo como protegerme, ¿no? Entonces eso es importante. El quinto paso, o el quinto momento, ¿cuál era? Después de estar en contacto con el entorno del paciente. Bueno, entonces, ¿por qué? Para protegerse de la colonización de gérmenes del paciente. Nuevamente, para protegerme a mí, para proteger el entorno. ¿Vale? ¿Y en qué momentos? Cuando ustedes, después de las tareas de limpieza, ese cambio de sábanas sin bajar al paciente, después de prestar algún tipo de asistencia como ajustar la velocidad del normogotero, después de mantener otros tipos de contacto de superficie y de objetos inanimados como, no sé, toqué un cepillo de dientes, toqué la mesa puente del paciente, no sé, algo que esté en donde el paciente esté inmerso. Ejemplo, nosotros en el primer nivel de atención, automáticamente tenemos el escritorio y el paciente llega ahí, se sienta, toca el escritorio. Cuando yo ya toqué el escritorio, ya pasó a ser parte del entorno del paciente. Entonces, inmediatamente después de dar una consulta, yo tengo que lavarme las manos, no hay otra opción, tengo que lavarme las manos. Entonces, esos son los 5 momentos. Ahora, uso de guantes. Muchos creemos que con poner los guantes ya estamos exentos de la técnica de lavado de manos, y no es así. El uso de guantes no nos exenta del uso de la técnica de lavado de manos. Entonces es importante que nosotros sepamos eso, ¿no? Que el uso de guantes no nos exenta de la técnica de lavado de manos. El uso de guantes no excluye la necesidad de limpiarse las manos. La higiene de las manos deberá practicarse siempre que sea apropiado, con independencia de las indicaciones respecto al uso de guantes. Entonces tenemos una pirámide. Tenemos esta pirámide, que esta pirámide igual, si lo podemos tener, eso está disponible, ¿no? en internet. Si nosotros lo podemos tener, a lo mejor ahí, si no recuerdo cuándo sí, cuándo no, lavarme las manos, podemos tenerlo a lo mejor en nuestro consultorio. Aquí nos recuerda en qué momentos puedo hacer el trabajo sin necesidad de guantes, en qué momentos utilizar guantes de exploración y en qué momentos utilizar guantes estériles, quirúrgicos. ¿No? Ejemplo, ¿en qué momento no están indicados los guantes? Dice aquí, al tomar la presión arterial, signos vitales, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, no hay necesidad de uso de guantes. ¿En qué momentos puedo yo utilizar guantes? Cuando vaya yo a hacer una tarea invasiva, como por ejemplo, una venofunción, canalizar a un paciente, como comúnmente lo llamamos. Sin embargo, muchos no ocupamos guantes al hacer una canalización. Entonces, ahí está indicado el guantes. ¿Cuándo está indicado guantes estériles? Cuando voy a hacer, a lo mejor, voy a participar en una sutura. Entonces, hay momentos en donde podemos utilizar los guantes, ¿no? Entonces, ahí está la pirámide. Nosotros podemos tener esa pirámide en nuestras unidades para poder tener una idea de cuándo y cómo utilizar los guantes. Bueno, entonces, eso es básicamente mi participación en cuanto a la técnica de lavado de manos. Es algo, no es nuevo, yo digo, aquí no estamos enseñando nada nuevo, simplemente un recordatorio de la importancia que tenemos en la técnica de lavado de manos. Y yo creo que si nosotros nos remontamos en la historia de Florence Nightingale y que todo el personal de enfermería conoce, desde en ese momento, ahí encontramos la importancia de la técnica de lavado de manos. Ustedes conocen la guerra de Crimea. En la guerra de Crimea, la mayor parte de los soldados que caían en guerra, de 100 soldados, de cada 100 soldados que caían en guerra, aproximadamente solo el 20% sobrevivía, los demás se morían. Simplemente con la técnica de lavado de manos
ese 20% subió a un 90%. Entonces imagínense ustedes el impacto que tiene la técnica de lavado de manos si nosotros lo hacemos en los momentos adecuados, ¿no? Entonces es muy importante, algo tan sencillo y tiene un impacto muy grande si nosotros lo hacemos de forma correcta. Además el impacto no nada más es en el ámbito de la salud, también es el impacto es económico. Imagínense cómo perjudicamos a la familia de una persona que llegó con un resfriado común y salió con una enfermedad más grave de primer nivel y ahora lo tienen que hospitalizar. ¿Cuánto impacto económico para esa familia? ¿Cuánto impacto económico para el país? Entonces, eso, dice ahí, está en tus manos. Prevenir las epidemias en la atención sanitaria. Está en nuestras manos prevenir muchas enfermedades a través de la técnica de lavado de manos. Tal vez eso es todo. Muchas gracias. Es muy importante. Sí, realmente la higiene de manos es muy importante en la atención de salud, sobre todo cuando ya atendemos a personas de edad avanzada y pues saben que son los que más están predisponentes a enfermedades ya respiratorias y gastrointestinales. ¿Quién de ustedes quiere para ganarse que demuestre la técnica de las manos aquí delante? ¿Quién es el valiente? ¿Cómo es la técnica correcta y adecuada del lavado de manos? Nos damos cuenta que realmente no sabemos la técnica adecuada de lavado de manos. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a practicar la técnica de lavado de manos. Por los que lo saben, con Pedro no nos lo hicieron ganar. ¿Vale? Vamos a hacer la técnica adecuada de lavado de manos. Se les dotó de un sobrecito. Por favor, la misma técnica es la que usamos con agua y jabón, se utiliza con gel antibacterial. Nada más que con agua y jabón, por el tiempo de que te mojas la mano, echas jabón, haces los procesos, el secado, el cerrado, y ya te lleva más segundos. En cambio, esa nada más es cuestión de ponernos un poco de gel en las manos, esparcirlo en la palma y empezar con el dorso, empezar izquierdo derecho. ¿Ya se pusieron el gel? Nuevamente nos ponemos una cierta cantidad de gel antibacterial, lo dispersamos en la palma de la mano y empezamos con dorso, ya sea izquierdo o derecho, como ustedes acomoden. Contamos 10 segundos o 5 segundos, o viceversa. 5 segundos junto con interdigitales, palmas e interdigitales, dorso de los dedos, con nudillos, pulgares, viceversa, y uñas. Y eso es todo, hay que esperar y secar. Nada de así, ya con confianza ya podemos atender al paciente. Yo sé que muchos van a decirles que no hay jabón, no hay sanitas, no hay alcohol. Bueno, empecemos a hacer nuestras gestiones, damos oficios, para que también podamos hacer presión y poder hacer se haga la compra de los artículos y posteriormente se les llega a su unidad. También, igual, no hay que, pues también es cuestión de actitud y aptitud. O sea, si yo que quiero cuidar, bueno, como ese líquido es muy caro, ya de manera personal, comprarlo, ya de manera personal, es para protección de ustedes. Y así protegemos a la familia y tenemos un usuario. Otro punto, también no solamente nos vamos a preocupar, tenemos mesa limpia del escritorio, manos me las lavo antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente. Pero hay una cosa muy importante, porque a veces una vez me tocó ver una paciente que yo me lavé las manos, la total, ahí no se dio cuenta, la toqué, me volví a lavar las manos. Y la paciente me dijo, ¿qué le di asco? Si no se lo explicamos, se va a llevar un día de nuestra actitud. Hay
que decir el motivo por el cual uno está lavando las manos, y es para protegerla. Explicarles, si no se lo explicamos de manera adecuada e inteligente, se va a llevar un mal aspecto de nuestra persona y va a decir que somos unos malos profesionales en la salud. Así que cómo discriminamos al usuario. Eso es muy importante. Otra, yo decía que también limpiamos nuestro escritorio, todo, pero nos olvidamos de un dispositivo que usamos más los médicos. El puesto médico bien que lo puede lavar, pero nunca limpian el estetoscopio. Por favor, también el estetoscopio, si lo van a utilizar, límpienlo y ahora sí toquen. Lo terminan de utilizar con el paciente, vuelvan a limpiarlo y ya. Celular también, de preferencia el celular no lo utilicen durante la atención al usuario, porque también es el primer artículo que puede contaminar nuestras manos y ahora sí que también transmitir una enfermedad al usuario. Un virus patógeno que está en nuestro celular. Así que pues enhorabuena y les agradezco mucho su presencia aquí en la presentación y que hagan difusión en sus unidades sobre el Día Mundial de Higiene de Manos y que a sus compañeros o personas que estén a cargo también les digan la técnica de lavado de manos, ya sea con agua y jabón. Así que les agradezco su participación en este evento y pues gracias. Recordemos que estamos en contacto día a día con las personas que llegan a vernos, con los usuarios, con nuestra familia. Hay que enseñarles también a los niños, a nuestra familia,